Gracias, muy buenas tardes, queridos amigos. Señor licenciado Napoleón Fillat Martínez, presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés. Señora Ana Leticia Ordóñez de Fillat. Excelentísimo señor Nuhat Mahmoud, embajador del Líbano en México. Monseñor Antonio Chedraui, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña para México, Centroamérica, el Caribe y Venezuela. Monseñor George Saad, obispo de la Diócesis Maronita de México. Ingeniero Carlos Slim, presidente del Grupo Carso. Licenciado Anwar Name Yapur, presidente del Grupo Name. Licenciado Jaime Tame, vicepresidente del Consejo. Ingeniero José Abed, presidente del Grupo Aristos. Señor Víctor Bustani, tesorero. Querida Margarita, distinguidos invitados, amigas y amigos de la comunidad libanesa. Pues me alegra mucho el volver aquí al Club Libanés, convivir con ustedes, con la comunidad libanesa. La verdad es que a Margarita y a mí nos encanta además la comida libanesa, así que hasta hacemos, ¿no? No solo la comida, sino las tradiciones, y quiero agradecer, presidente, muchísimas gracias por sus regalos que son hermosísimos y sobre todo que tienen una plena identidad con lo que son ustedes, sus padres, sus abuelos, la tierra de donde provienen y lo que hoy son mexicanos de trabajo, de esfuerzo, de entrega, de patriotismo. Antes de platicarles un poco, amigas y amigos, quiero mencionar, sin embargo, que hoy hubo una pérdida pues muy lamentable. Un hombre, un gran mexicano, debo decirlo, comprometido con la gente más pobre del país, con los indígenas, un hombre fiel a sus ideas, a sus creencias, a sus valores, hasta el último día. Falleció hoy, a quien pues admiramos, e independientemente de credo religioso, convicciones políticas, hará desde luego falta en el país el obispo Samuel Ruiz García, que falleció hoy, que descanse en paz, y por quien quiero pedirles que guardemos un minuto de silencio. Muchas gracias. Pues bien, amigas y amigos, les decía que sé además que estamos estrenando directiva y sé que el pasado jueves eligieron a una nueva directiva. Felicito entonces al doctor Nayib Chamlati por la labor realizada aquí en el Centro Libanés y desde luego el mayor de los éxitos. Gracias, presidente. Y desde luego el mayor de los éxitos al nuevo presidente, al licenciado Napoleón Fillat. Presidente, mucho éxito. De verdad, tu corazón, señora. Mire, estábamos recordando hace un rato que firmé el libro de visitantes un poco antes de entrar a esta comida y estaba viendo, pues estaba buscando a ver qué fue lo que puse la vez pasada, ¿no? Y vi la fecha, que era junio de 2009. Y nada más de acordarme, bueno, ese mes de junio,
Pues quizá ustedes lo recordarán, amigos, pero si no, vale la pena repasar algunos datos. Ese mes de junio de 2009, la economía mexicana pues estaba en un terrible problema. Para acabar pronto, en ese mes de junio, el dato trimestral de la economía es que México, la economía mexicana, había caído más de 10%, es decir, un crecimiento, entre comillas, de menos 10%. Quiere decir que se había achicado en una décima parte la economía mexicana. Así de fuerte fueron aquellos días. Además, por si fuera poco, estábamos todavía en la secuela, no en el momento más grave, pero sí en la secuela de la epidemia de influenza, la H1N1, que nos pegó precisamente ese año. Se vivía una sequía muy importante, particularmente en la Ciudad de México. Estábamos empezando a racionar el agua que venía de la cuenca de Cutzamala a la ciudad. En fin, fue un año difícil. Sin embargo, hoy, amigas y amigos, qué bueno que las cosas han cambiado. En aquel tiempo dije aquí, palabras más, palabras menos, que no nos íbamos a arredrar y que íbamos a salir adelante. Y hoy, afortunadamente, gracias al esfuerzo de los mexicanos, y lo digo porque sé que fue gracias al esfuerzo de ustedes, que si algo caracteriza a esta comunidad heredera de las civilizaciones milenarias del Líbano, de los constructores de Biblos, de Tiro, de Sidón, es precisamente el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la entrega, los valores de la familia, los valores de la honestidad, los valores de patria. Y fue precisamente por eso, por el trabajo de los mexicanos fundamentalmente, que México pudo darle la vuelta a aquella terrible situación económica. Todavía tenemos problemas, pues qué duda cabe, y cualquier país los tiene, pero hoy finalmente, qué bueno que podemos hablar de un panorama esencialmente diferente. Bien, les platico un poco lo que tenemos ahora, contrastando con aquel junio de 2009. Hoy, nuestra economía, bueno, el dato que cerró el año pasado fue un crecimiento de más del 5%, algo muy importante. Y otra cosa que además fue importante el año pasado fue el número de empleos formales que se crearon. ¿Cómo medimos nosotros los empleos formales? No es una encuesta, no es una muestra que hacemos, es simple y sencillamente, es el dato duro que nos da, primero, el número de nuevos empleados que se registran día con día en el Seguro Social, con nombre, apellido y por supuesto cuota obrero patronal. Así que pues ahí está, por cierto, alguien de la comunidad libanesa al frente del Seguro Social, Daniel Karam, y me reporta además Daniel, porque yo se lo pido, además hemos sido consistentes en ello, pues prácticamente el corte mensual y a veces quincenal de los empleos que se generan. ¿Y cómo los calculamos? Del número de altas que se dan al Seguro Social todos los días, se le restan cada mes el número de bajas por renuncias, por liquidaciones, y esos son los empleos netos, que insisto, no son calculados o estimados, sino son el nombre y apellido de las personas que adicionalmente consiguieron trabajo. El año pasado se crearon, en ese sentido, más de 1 millón de empleos brutos, pero ya descontando las bajas, se crearon 730,000 empleos netos el año pasado, en el Seguro Social, registrados en el Seguro. Que si sumamos los empleos también registrados netos en el ISSSTE el año pasado, sobre todo muchos médicos y enfermeras, por ejemplo, algunos que tenían ya meses o años de que trabajaban en el sistema de salud en los estados y nunca les habían dado su base, muchos de esos se formalizaron, pero la gran mayoría, nuevas enfermeras y nuevos doctores por la expansión que ha tenido el sistema de salud, ahorita les platico eso, fueron en el ISSSTE 123,000 nuevos empleos, con lo cual sumados estamos hablando de 850 y tantos mil nuevos empleos netos en el país, dejémoslo en más de 800,000, que constituye el año, el 2010, del mayor número de empleos formales netos que se tenga registro
en la vida del país. Entonces, en eso económico fue buen año. Por supuesto que falta mucho por hacer y sobre todo mucha gente que se quedó sin trabajo en la crisis o pues muchos papás, mamás que tienen a sus hijos que van saliendo de la escuela, de la carrera, que todavía no tienen trabajo, entonces eso genera la percepción o no permite que se genere la percepción de estos fenómenos, pero es importante que ustedes conozcan estos datos. En el Plan Nacional de Desarrollo, por cierto, nos propusimos que para el final de la administración, para los años finales de la administración, queríamos conseguir tasas de crecimiento del 5% y creación formal de empleos cercana a los 800,000 empleos netos formales. Así que por lo pronto, en lo económico, el año pasado, el 2010, llegamos a esa meta. También, amigas y amigos, en el terreno social tenemos avances muy importantes. Bueno, por cierto, en la parte económica empezamos con un crecimiento conservador estimado para este 2011 de 3.9, es el oficial que propusimos al Congreso en los criterios de política económica, un poquito menos, pero ahí le jalonearon un poquito, se vale porque coincidía con algunos pronósticos económicos, y hoy algunos ya están corrigiendo al alza, más bien todos están corrigiendo al alza el pronóstico de crecimiento para este 2011. Banamex, por ejemplo, la semana pasada corrigió de 3.9 que traía a 4.8 esperado para este 2011. En materia de inflación, a pesar de que en el mundo se da por ciertos fenómenos, algunos de crecimiento de demanda, otros de especulación, un aumento del precio de las materias primas, de los llamados commodities en el mundo, a pesar de ello y a pesar de que arranque el año, hoy salió el dato de inflación para los primeros 15 días de enero y fue, si mal no recuerdo, 0.7, el 0.17, perdón, sí, 0.7 es muy alto, que fue muy por abajo de lo que estimaban los analistas económicos y que si se anualizara ese dato estaríamos hablando de una inflación de menos de 4%, lo cual también es muy bueno a pesar de estas circunstancias. Decía en lo social, amigas y amigos, también hemos avanzado de manera muy importante. El año pasado cumplimos varias metas, por ejemplo, en la educación. Una meta fue que México llegó por primera vez a tener cobertura total en materia educativa a nivel primaria. Ya andábamos cerca, es cierto, pero 2010 es el año de que toda niña o todo niño mexicano en edad escolar de primaria hubo espacio para todas las niñas y todos los niños de México. Cobertura universal a nivel primaria, que es un gran dato para cualquier país. El otro es el crecimiento que hemos tenido en cobertura en educación. Por ejemplo, en estos 4 años hemos hecho aproximadamente 400 preparatorias o bachilleratos, la gran mayoría técnicos, y hemos hecho 75 universidades y ampliado otras 35 más, con lo cual, amigos, hemos podido elevar la cobertura en educación para nivel de prepa, educación media superior, al 66%, a principios de la década andábamos como en 46%, o sea, dimos un salto importante, y a nivel universidad, pasamos del 24% que había cuando yo entré a la presidencia de la República al 30% que alcanzamos precisamente en el 2010. Es decir, en el 2010 alcanzamos la meta de cobertura en educación superior que nos habíamos propuesto para todo el sexenio. Es decir, la meta para el 2012 era 30%, ya lo alcanzamos afortunadamente en el 2010 y por supuesto que tiene que seguir creciendo. Un dato muy importante es que no solo se trata de que mejore la cobertura en educación, creo que a ustedes y a mí nos preocupa y mucho la calidad, y sé que ahí tenemos mucho que hacer, pero también el año pasado hubo buenas noticias. ¿Cuáles? Por ejemplo, que se entregaron los resultados de la prueba PISA, una prueba que se hace a muchos países con parámetros internacionales, para medir la calidad educativa. Y para acabar pronto lo que se hace es escoger aleatoriamente a muchachos de distintos grados escolares y se les pone el mismo examen en todo el mundo a varios países. 64 países hicieron la prueba PISA la última vez. Y México, que había caído en un bache fuerte en muchas materias, de todos ya recuperamos y avanzamos de donde había
resarcimos todo el bache que tuvimos, sobre todo en 2003-2004. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, nos habíamos propuesto una calificación promedio en los exámenes, la superamos, ese objetivo que nos habíamos propuesto. Y algo muy importante, amigas y amigos, de lo cual los mexicanos podemos sentirnos orgullosos, además de las muchas cosas que dijo el presidente Fillat, de lo que somos, de nuestra identidad, de nuestra cultura, paisajes, música, comida, etcétera. También vale la pena decir que los muchachos mexicanos, los niños y los jóvenes que hicieron la prueba de PISA, fueron los que más avanzaron de la penúltima prueba de PISA a la última en matemáticas. Es decir, entre 64 países, México fue el país que más avanzó en matemáticas en calidad educativa en la prueba de PISA. Esas son cosas buenas que hay que decir, ¿no? Otra cosa más es que ya si le echamos cuentas, con este empuje que traemos en prepas, sobre todo técnicas y en universidades, generalmente la gran tradición era una fuerte y muy sólida formación de carreras y profesiones tradicionales, ahora sí que sin agraviar al presidente Fillat, ni a Margarita, ni a mí mismo, pero pues ahora sí que éramos muchos abogados y médicos y en fin. Pero ahora, amigas y amigos, en México se están graduando, fíjense ustedes, cada año se están graduando 90,000 ingenieros o técnicos en nuestro país, que están ya marcando una gran diferencia sobre todo, por ejemplo, en el aparato productivo nacional. Se están incorporando a la industria una gran calidad de mano de obra que sin duda alguna va a generar un gran rédito para el país. De hecho, en algunos indicadores ya nos está ayudando eso incluso a nuestra economía. México, a pesar de la crisis, creció en competitividad. Por ejemplo, en exportaciones a Estados Unidos le estamos ganando terreno a Japón, ya se lo ganamos, ya estamos alcanzando a Canadá como exportador a Estados Unidos. Y eso refleja un aumento también en la competitividad de productos mexicanos. Puede ser un poco por el tipo de cambio, que aunque se está apreciando ahorita, se ha apreciado más en otros países, pero también es porque hay más ingenieros, mejor mano de obra, también es porque hay mejor infraestructura en México. Hemos invertido mucho en carreteras, hemos invertido mucho en puertos, hemos invertido mucho en plantas de tratamiento, hemos invertido mucho en electricidad y aquí también una de las cosas, cambios estructurales que hizo México, por cierto, el año pasado fue, el antepasado, después de la reunión que tuvimos aquí con ustedes, fue eso, un problema, pues una pelota, una papa caliente que se venía empujando, ahora sí que de presidente a presidente, y que pues ya tenía que ser resuelta, era el tema de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Y ahí, aunque la ley preveía que desde siempre la Comisión Federal de Electricidad se iba a encargar de toda la provisión de electricidad, pues como era un asunto pues muy difícil, espinoso, pues ahora sí que pues nadie le entraba a resolverlo como tenía que resolverse tarde o temprano, y finalmente pues lo pudimos hacer. Ahí pues también este esfuerzo ha sido brillantemente encabezado en la operación de la zona centro del país por otro integrante de la comunidad, que es Alfredo Elías Ayub, también aquí presente, lo ha hecho muy bien. ¿Cuántos contratos? ¿300,000? ¿Cuántos contratos nuevos? 300,000, ¿no? 300,000 contratos, yo creo que sí, ¿no? Nuevos, 7, ¿verdad? Para darles una idea de que ordené el decreto de liquidación de Luz y Fuerza en octubre de 2009, a la fecha un poquito más de un año, aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo que cubría Luz y Fuerza, se han generado casi 700,000 nuevos contratos de electricidad. ¿Y qué son 700,000 nuevos contratos? Son pues gente que no tenía luz o no estaba formalizada con la luz y más bien se arreglaba quién sabe qué manera, ¿no? Empresas que tenían que poner su plantita de diésel ahí, centros comerciales completos, tienditas, etcétera, ¿no? Es decir, un verdadero cuello de botella que hoy finalmente estamos desahogando. Y esos 700,000 nuevos contratos reflejan
el enorme potencial que estaba por detonarse en México. En fin, hemos avanzado en lo social, hemos avanzado en lo económico y me parece que vamos en la ruta correcta en estos temas porque el país está creciendo, porque está generando empleos, porque estamos generando la educación a los jóvenes, porque estamos generando servicios públicos a la sociedad, en fin. Otra cosa en la que hemos crecido, por ejemplo, mucho es en salud, ¿no? Por decir una cosa, cuando entramos al gobierno y pensábamos, por ejemplo, en las fiestas del Bicentenario, que espero que les hayan gustado mucho, las del 16 de septiembre, por ejemplo, en fin. ¿Cómo vamos a celebrar? Y alguien sugirió, bueno, vamos revisando qué se hizo hace 100 años. El presidente Porfirio Díaz, entre otras cosas, inauguró un hospital psiquiátrico, y que fue muy simbólico para la gente de su tiempo. Y dijo, bueno, vamos a hacer un hospital también. No, pues ¿qué hospital? Empezamos a hacer hospitales centenarios y bicentenarios. No, pues que el centenario en Morelos, un hospital que tenía 25 años de haberse iniciado a construir y que se había parado la obra, lo hicimos, un gran hospital en Morelos. E hicimos el bicentenario en Tultitlán, que tenía otros tantos, 20 y tantos años de haber sido prometido, ¿no? Y otro aquí del Seguro Social en Villacuapa también, en fin. Y empezamos a hacer hospitales centenarios y bicentenarios. Y dijimos, bueno, pues ya va a dejar de ser un parámetro, ya no hay símbolo propiamente. Entonces lo que nos propusimos fue que para el 2010, el año pasado, íbamos a hacer 2010 hospitales o clínicas nuevas o totalmente remodeladas en el país. Y así fue. En 4 años construimos más de 1000 hospitales totalmente nuevos y reconstruimos o ampliamos más de otros 1000 que nos llevaron a la cifra de 2010. Y eso nos va a permitir, amigas y amigos, nos va a permitir que de más o menos 45 millones de mexicanos que tenían algún sistema de salud público a principios de la década, hoy hemos llegado ya a 93 millones de mexicanos que tienen algún tipo de seguro social o seguro popular, es decir, más del doble. En 10 años se dio servicios de salud a más de la población que se le había dado durante 50 o 60 años previos. Es decir, y esto nos está llevando a una meta, que es cobertura universal de salud. Ustedes recuerdan al presidente Obama, el año pasado se echó un round muy fuerte con el Congreso, con la sociedad, que fue el tema de la reforma de salud. El presidente Obama lo que quería era, pues ni siquiera la cobertura universal, sino acercar a Estados Unidos a darle salud a muchos americanos que no tienen este servicio, pero que no es la universalidad. Nosotros los mexicanos, con sus deficiencias, con sus problemas, qué duda cabe, pero estamos a punto de lograrlo. Es decir, yo estoy seguro y me comprometo además que antes de que termine mi gobierno, todavía faltan casi 2 largos años, ¿no?, vamos a lograr la meta, cobertura universal de salud. Es decir, médico, medicina y tratamiento para cualquier mexicano. Y en eso ha habido cosas muy gratificantes. Por ejemplo, hace 2 años, más o menos cuando nos vimos, decretamos que el Seguro Popular, que empezó con un cuadro básico de servicios, se fuera ampliando. Uno que ampliamos muy importante fue la atención gratuita para niños con cáncer. Bueno, niños hasta los 18 años de edad, ¿no? Y esto, amigas y amigos, son de las grandes satisfacciones que, por ejemplo, les comparto, yo he tenido como presidente. Porque antes de esa medida, había, de cada 10 niños que tenían cáncer, se morían 7 niños. Algunos sí, porque quizá ya era muy avanzado su mal, pero la gran mayoría era porque el papá y la mamá simple y sencillamente no tenían dinero con qué atender a los niños. Ya no iban a ver al médico o lo iban a ver una vez y ya que les explicaba el tratamiento y la radiación y la quimio y se morían 7 de cada 10. Menos de 2 años después se cambió de tal manera esa realidad que hoy de cada 10, 7 niños sobreviven y es gracias a que ahora tienen esa atención. Y para mí, por ejemplo, pocas satisfacciones han sido de esta envergadura, de este tamaño, el poder ver a un niño
sí que ha perdido su cabello por el tratamiento, etcétera, pero un niño contento y a sus mamás contentas porque finalmente se está recuperando la salud de ese mexicanito, de esa mexicanita. Y son de las cosas que personalmente les digo, transforman y tocan muchísimo. Hemos avanzado en otras cosas y avanzaremos en otras más. Por ejemplo, otra de las cosas que me he propuesto, como ustedes saben, uno de los símbolos de la pobreza, bueno, hay varios símbolos formales que marcan, nomás se los enuncio. Por ejemplo, el ingreso de la familia, nosotros a través de oportunidades que hemos aumentado sustancialmente en el monto, oportunidades ya da como promedio 700 pesos al mes, pero hay mamás, por el número de niños que tienen en la escuela, que reciben hasta 2,400 pesos al mes de oportunidades, más el dinero que le damos a los adultos o a los jovenazos de 70 años o más en las comunidades rurales, que son como 1,000 pesos al bimestre, más varias cosas. Eso nos ha permitido transferirle recursos a la cuarta parte de los mexicanos más pobres, y eso les permite tener una oportunidad para ir igualando el terreno. Ahora, en el caso de oportunidades, la clave no es el dinero que se da, sino que se da el dinero condicionado a que lleven a los niños a la escuela y que los lleven al médico, porque solo la educación y la salud cambian estructuralmente las oportunidades en la pobreza. Y otro indicador, por ejemplo, es el piso de tierra. Una familia campesina o de los barrios pobres de cualquier gran ciudad, pues vive en una casa de cartón o de madera con piso de tierra, y ahí se imaginarán ustedes las enfermedades gastrointestinales de los niños, respiratorias, la picadura de alacrán, etcétera, etcétera. Marca un problema de marginación muy fuerte. Bueno, hemos hecho un programa muy intenso, aparte de lo de vivienda, y ustedes cuando vienen aquí al Club Libanés, por lo menos esta instalación, ven a cada rato el letrero del Infonavit de cuántas viviendas llevamos financiadas, ¿no? Pero aparte del programa de vivienda, que es muy amplio, ya no me muevo mucho en eso, también hacemos un programa para ponerle piso de cemento a las casas. Y vamos a un ritmo tal que también yo calculo que para el 2012 todas las casas en México van a tener cuando menos un piso de cemento, un piso firme. Y eso va a marcar una diferencia también medular en la gente, ¿no? Finalmente, amigos, en el otro tema, bueno, en los temas ambientales, pues ahora sí que si les platico, ahí me extiendo, porque a mí me apasionan. Solo les digo que en la década de los 90, México perdía cada año 350,000 hectáreas de selvas y bosques, por incendios, por tala ilegal, por uso agrícola, ¿no? Y con diversos programas que estamos echando a andar, básicamente ProÁrbol, el pago de servicios ambientales para que la gente no destroce el bosque o la selva en la que vive. Por cierto, aquí tenemos con Fundación Carso un programa muy importante en La Monarca. Estamos evitando o frenando un poco la deforestación. Pero si eran 350,000 hectáreas al año en la década de los 90, el año pasado logramos reducir de 350,000 a 118,000 hectáreas nada más, y vamos a buscar la tasa cero de deforestación para México. En materia de agua se trataba el 34% del agua residual del país, la estamos llevando ya al 46%, y seguramente para el fin de la administración llegaremos mucho más que el 60%. Y finalmente, en el tema de seguridad, amigas y amigos, que yo sé que es un tema que preocupa a la gente en México, que le afecta, que angustia a mucha gente. Yo quiero decirles, amigas y amigos, que tenemos un compromiso vital, un compromiso decidido con México. Uno de los problemas más graves que a mi llegada a la presidencia encontré en el país es el crecimiento y expansión tremendo que tenían las organizaciones criminales. Sin que nadie les hiciera frente, crecían y se expandían como una gran mancha, como un gran cáncer que estaba invadiendo y tocando pues una buena parte del cuerpo nacional. Y nos hemos decidido a hacerles frente, y lo hemos hecho con determinación, con coraje, con valor, por una sencilla razón: porque no íbamos a permitir, ni permitiremos, que nuestro México quede en manos de criminales que se apoderan de nuestras calles, de nuestros pueblos o de nuestras ciudades. Y vamos a perseverar en ese esfuerzo.
Vamos a perseverar en este esfuerzo porque, lo he dicho y lo reitero, que somos más, muchísimos más, y yo diría 112 millones de mexicanos más, los que queremos a México, los que queremos a México fuerte, los que trabajamos por sacarlo adelante, por sacar adelante a nuestras familias, y esa fuerza, no solo pública y no solo fuerza del Estado, esa fuerza moral de los mexicanos de bien, como son los mexicanos de la comunidad libanesa, esa fuerza prevalecerá. Y está prevaleciendo también. De hecho, decía hace 2 años también, en el 2009, la PGR, poco antes de que yo viniera a su comida, acababa de presentar una política de recompensas. Y en la política de recompensas salieron carteles donde estaban los líderes de todas las organizaciones criminales, por los cuales se ofrece recompensa. Y en ese 2009, hace menos de 2 años, había 37 capos di tutto capi, digamos, como los más buscados del país. En menos de 2 años, amigos, de esos 37 hemos capturado o han fallecido, ya sea resistiéndose a la aprehensión o víctimas de los otros criminales. De esos 37 han sido capturados o han fallecido 20 de esos 37. Y vamos por toda la lista. Así que, amigas y amigos, no quiero extenderme más porque sé que ya lo he hecho y además ya me están poniendo, sacando la tarjeta amarilla aquí. Pero quiero decirles una cosa. Tenemos un gran país. Tenemos un gran país y tenemos un gran pueblo. México, no lo olvidemos, está llamado a ser y a hacer grandes, grandes cosas. Ese México en el que muchos soñamos, sé que ustedes y yo sueño con ese México vendrá. Y va a ser un México próspero, va a ser un México seguro, va a ser un México mucho más igualitario, mucho más justo, donde ninguna mexicana o ningún mexicano viva en la pobreza extrema, en la pobreza absoluta, en la miseria. Ese México es posible. Puede estar lejos aún, sí, pero sí es posible, como ha ocurrido en México, reducir la pobreza extrema. Sí es posible también cambiar la ruta del país. Sí es posible enfrentar y resolver problemas estructurales que antes no se tocaban porque se pensaba que no tenían remedio. Sí tienen remedio y sí tienen solución. Ese México más libre, más democrático, ese México más limpio, más seguro, ese México próspero, sepan ustedes, amigas y amigos, que ese México vendrá. Y un elemento central para hacer de nuestro México el país que queremos es el afianzar los valores que compartimos. Es el de fortalecer precisamente esos valores, el de la honestidad, el de la familia, el del bien, el de la legalidad. Superar viejas ideas añejas, obsoletas, que han mostrado su daño, en la que se piensa que lo correcto o lo conveniente es simplemente engañar o transar o debilitar precisamente los valores que forman a cualquier sociedad que perdura y se fortalece y prevalece. Lo que puede verdaderamente traer ese México que soñamos es precisamente los valores que ustedes recibieron de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos cuando llegaron a México, que llegaron con nada material, pero sí con un alma llena de sueños, de esperanzas y de valores. Y así pudieron construir precisamente el enorme legado que han dejado a todas y a todos ustedes. Nosotros, ustedes, yo, todos los mexicanos, como los poseedores y los responsables del México de hoy, tenemos que trabajar y luchar con la misma fe, con la misma esperanza, con la misma decisión y con el mismo coraje que aquellos migrantes del siglo XIX, y hacerlo por nuestro país y sembrar hoy la semilla de ese México que viene. Yo estoy seguro, amigas y amigos, que ese México será como el cedro libanés, un árbol fuerte, añoso, a cuya sombra México y los mexicanos de mañana vivirán en prosperidad
Ojalá así sea y sé que así será, porque ustedes seguirán trabajando por construirlo. Sepan que al trabajar por sus familias, al hacerlo honestamente, al hacerlo legalmente, están también trabajando por México. Y algún día, no sé si vivos o no en esta tierra, pero sí algún día nos reuniremos todos a la sombra frondosa del gran árbol que hemos plantado. Muchísimas gracias y muchas felicidades.